Intentó hundir el caso y lo reforzó en vivo. La contradicción es brutal. Fue al Congreso para probar que no había delito y terminó construyendo el argumento del fiscal frente a las cámaras. Y esto no es solo sobre Trump. Te afecta a ti porque si intención y verdad pueden torcerse cuando el acusado es poderoso, entonces la ley deja de ser un piso común. Todo ocurre en 5 minutos exactos. Una congresista de Florida toma el micrófono. Preguntas técnicas, frías, calculadas. ¿Está de acuerdo en que el DOJ solo acusa cuando puede sostener una condena? Jack Smith responde, "That is correct", sin rodeos. Ella sigue. Cita el estatuto. Habla de deceit, de intención, de conocimiento. Busca una salida. Error, opinión, desacuerdo. Pero cada vez que aprieta, Smith no se mueve. Necesitábamos probar que las declaraciones eran falsas y que se hicieron a sabiendas. No es retórica, es estándar probatorio, en público. Aquí es donde el truco se rompe, porque lo que parecía una defensa se convierte en un inventario de requisito y en una confirmación de que él dice tener pruebas para cada uno. Y hay un detalle que nadie en la sala niega. Pero espera, lo que viene después no es técnico, es demoledor. Esto no ocurre en el vacío. Lo que acabas de ver es solo una fracción de la escena completa. La audiencia no trata únicamente de una acusación específica. Trata de un patrón que se repite cada vez que el sistema intenta tocar a alguien con poder real. La congresista no llega improvisando, llega con estatutos en la mano, con citas precisas, con una línea defensiva clara. Si Trump creía lo que decía, entonces no hay delito. Esa es la apuesta. Y por eso insiste una y otra vez en la palabra clave, intención. Pero fíjate en cómo se arma el escenario. Smith no introduce aún todo el caso. No habla de enero 6 en detalle. No enumera pruebas completas. Se limita a algo mucho más peligroso, aceptar el marco legal y luego decir que lo cumple. Cuando afirma que el estatuto requiere knowing deceit targeted at a lawful government function, no está concediendo nada. Está colocando el listón y diciendo, ahí es donde estamos. Y cuando agrega que el estándar incluye demostrar que las afirmaciones eran falsas y hechas knowingly, lo que deja implícito es que la discusión ya no es si ese estándar existe, sino si fue cruzado. Aquí es donde la historia se conecta con algo más grande. Porque este mismo guión, confundir intención con opinión, error con engaño, aparece una y otra vez cuando se investigan abusos de poder. No es nuevo. Lo nuevo es verlo desplegarse en tiempo real, bajo juramento, con cámaras grabando cada palabra. Y eso plantea una pregunta incómoda que no tiene que ver solo con Trump. Si un líder puede rodearse de voces que le digan lo que quiere oír, ¿en qué momento deja de ser error y se convierte en estrategia? Aquí va el golpe que cambia la dinámica. La afirmación fuerte es esta. El fiscal no estaba improvisando ni interpretando la ley. Estaba diciendo que ya tenía cómo probar la intención. Y no lo hace en abstracto. Cuando se le pregunta directamente si había base para sostener una condena, responde sin dudar, "I felt we had proof beyond a reasonable doubt". No creo, no pensamos. Proof beyond a reasonable doubt. Y agrega el detalle concreto que importa, testimonio directo de múltiples testigos para demostrar que las afirmaciones eran falsas y que Trump sabía que eran falsas cuando las dijo. Eso significa algo muy específico. No se trata de castigar una opinión equivocada. No se trata de un error honesto. Se trata, según Smith, de declaraciones hechas knowingly para interferir con una función legítima del gobierno. Y aquí viene el giro. La congresista intenta refugiarse en la idea de consejos contradictorios, de asesores diciéndole cosas distintas al presidente. Smith no lo niega. Dice algo más peligroso. Reconoce que Trump rechazó a quienes le dijeron que había perdido y se rodeó de quienes le decían lo contrario. Ese detalle no debilita la intención, la redefine. Ahora fíjate en lo que no aparece en ningún momento. Nadie dice que Trump no sabía. Nadie presenta una prueba de ignorancia real. Nadie niega que se le informó que había perdido. Eso queda flotando en la sala, sin respuesta directa. Y cuando una defensa evita una negación frontal, normalmente es por una razón. Pero todavía falta la parte en la que este intercambio deja de ser técnico y empieza a escalar de verdad. Aquí es donde la situación se acelera, porque la congresista no se detiene en la intención, cambia de frente y apunta al terreno más sensible,
el tiempo. Pregunta por la política del Departamento de Justicia que prohíbe tomar decisiones procesales para influir en una elección. Es una línea roja histórica. Una regla diseñada precisamente para evitar abusos, y Smith responde sin rodeos, "That's the election year sensitivities policy, and we followed it in all respects." Añade algo clave. La sección de Integridad Pública revisó el caso y estuvo de acuerdo. No es una decisión individual, es institucional. Esto ya no es solo un debate legal, es una normalización peligrosa, que un fiscal tenga que explicar en público por qué seguir las reglas básicas del sistema no es una conspiración. Antes, estas discusiones ocurrían en memorandos internos. Hoy se libran frente a cámaras, como si la aplicación estándar de la ley fuera sospechosa por defecto. Y eso no empezó aquí. Cada vez que un caso toca a una figura poderosa, el foco se desplaza del hecho investigado al acto mismo de investigar. Y mientras eso ocurre, algo se vuelve rutinario que no debería serlo: poner en duda la legitimidad del proceso como estrategia defensiva. No para probar inocencia, sino para erosionar confianza. Esa es la escalada real. No el cargo específico, el precedente que se está formando. Pero espera, porque justo cuando parece que la audiencia se va a diluir en ruido procedural, entra una segunda voz y la historia da un giro mucho más contundente. Aquí llega la evidencia que ya no se puede suavizar. La siguiente congresista no pregunta para acorralar, pregunta para fijar hechos en el registro. Y lo hace uno por uno, en cadena, sin espacio para evasión. ¿Encontró su investigación que Trump intentó fabricar listas falsas de electores en 7 estados que perdió? Smith responde, yes. ¿Presionó a funcionarios estatales para ignorar los conteos reales? Yes. ¿Difundió mentiras y conspiraciones para convencer a sus seguidores de que la elección fue robada? Yes. Cada respuesta es corta, directa, bajo juramento. Aquí está la contradicción que lo cambia todo. Durante minutos se habló de intención, de estándares, de teoría legal, pero ahora las palabras se convierten en acciones concretas. Presionar, fabricar, difundir, insistir. Y cuando se le pregunta si presionó a su propio vicepresidente para detener la certificación en contra de su juramento constitucional, la respuesta vuelve a ser la misma. Edith, no hay matiz. No hay según nuestra interpretación. Es una línea recta de conducta. Y entonces llega la frase que reordena toda la historia. Smith afirma que su prueba mostraba que Trump sabía que había perdido. Y aún así dijo, "It doesn't matter if you won or lost the election, you have to fight like hell." Ahí la idea de error honesto se rompe definitivamente. Porque decir que no importa si ganaste o perdiste no es confusión. Es decisión. Y una vez que lo ves así, ya no puedes volver a escucharlo igual. Pero todavía falta algo más inquietante. Cómo todo esto desemboca, casi sin freno, en una cadena de eventos que nadie en esa sala pudo controlar. Todo se acumula rápido. Primero, la presión a funcionarios estatales. Luego, el intento de instalar electores falsos en 7 estados. Después, el empuje directo al Departamento de Justicia para frenar la certificación. Y cuando eso falla, la presión final recae sobre el vicepresidente, en público y en privado. No hay pausas largas entre un paso y otro. No hay correcciones. Es una secuencia que avanza con velocidad, como si cada puerta cerrada activara automáticamente la siguiente. Y al mismo tiempo ocurre algo paralelo que agrava todo. Miles de personas reciben el mismo mensaje una y otra vez, que la elección fue robada, que el sistema está corrupto, que no importa si ganaste o perdiste, el lenguaje se endurece, el tono se acelera y el 6 de enero la presión acumulada sale del carril institucional y entra al Capitolio. Smith lo dice sin rodeos. Era previsible y fue explotado. No es una metáfora, es una descripción causal. Aquí ya no hay control. Los eventos se pisan entre sí. Las consecuencias crecen más rápido que la capacidad del sistema para responder. Y lo más inquietante no es lo que pasó ese día, sino lo que ocurre cuando una cadena así no se corta a tiempo.
Ahora cambia el ángulo, porque esto deja de ser un debate sobre un expresidente y se convierte en algo que te toca directamente a ti. No estabas en el Capitolio, pero viviste las consecuencias, la desconfianza, la tensión, la sensación de que la realidad ya no es compartida. Cuando líderes dicen que no importa si ganaron o perdieron, el mensaje no se queda en Washington, baja, se filtra, llega a familias, a trabajos, a escuelas, a comunidades enteras. Piensa en los funcionarios electorales que recibieron amenazas, en los policías que estaban right here in the chamber, recordando los golpes en las puertas y las amenazas de muerte. Piensa en lo que significa hacer tu trabajo cuando una parte del país cree que hacerlo te convierte en enemigo. No es ideología, es vida cotidiana bajo presión constante. Es gente normal atrapada en una pelea que no pidió. Y aquí está el punto incómodo. Una vez que se normaliza empujar los límites sin consecuencias claras, el costo lo pagan personas que no tienen poder, ni micrófono, ni protección. Si esto se siente cercano, dilo en los comentarios. Aquí es donde hay que bajar el volumen emocional y subir el nivel de análisis. Porque esto no avanzó solo por una persona. Avanzó porque el sistema tiene incentivos que lo permiten. El mecanismo es simple y perturbador a la vez. Si empujas lo suficiente, el costo inicial es bajo. Cada paso se presenta como discurso, opinión, estrategia política. Y mientras todo se discute en abstracto, el daño concreto se sigue acumulando. El poder real aquí no es solo institucional, es narrativo. Repetir una falsedad, incluso después de ser desmentida, no busca convencer a todos. Busca crear confusión suficiente para ganar tiempo, lealtad y presión. Y cuando hay miedo a las consecuencias políticas de aplicar la ley, ese tiempo se convierte en ventaja. La audiencia que estás viendo es el intento tardío del sistema de recuperar control frente a una dinámica que ya se había normalizado. La parte inquietante es esta. Nada de esto requiere que todos crean la mentira. Solo requiere que suficientes personas duden de la verdad. Ese es el punto de quiebre de cualquier democracia moderna. No el desacuerdo, sino la erosión compartida de los hechos básicos. Y una vez que ese mecanismo se activa, detenerlo siempre cuesta más que iniciarlo. Ahora el camino se divide y ninguno es limpio. En una dirección, el sistema decide que esta vez sí hay un límite, que las reglas que se repiten en voz alta, intención, conocimiento, responsabilidad, no son solo palabras técnicas, sino líneas reales que no se pueden cruzar sin consecuencias. En ese escenario, el mensaje no es solo para Trump, sino para cualquiera que esté mirando y calculando hasta dónde puede empujar la próxima vez. Pero hay otra trayectoria posible, una en la que el proceso se alarga, se politiza aún más, se diluye en ruido procedural y cansancio público. En esa ruta no hace falta una absolución explícita. Basta con que todo parezca demasiado confuso, demasiado lento, demasiado discutible, porque la lección implícita sería clara. Incluso si cruzas cada línea, el sistema puede tardar tanto en reaccionar que el costo valga la pena. Y aquí está la sensación inquietante que queda flotando al final de la audiencia. No es certeza. Es inercia. Las preguntas ya no son solo legales, son estratégicas. ¿Qué incentivo queda para el próximo actor que observe este caso? ¿Qué señal está leyendo ahora mismo alguien con poder, ambición y una audiencia lista para creerle? Hay una idea que queda después de apagar las cámaras y es esta. El caso no trata solo de si alguien rompió la ley, sino de si el sistema todavía puede decir hasta aquí cuando hacerlo es incómodo. Toda la audiencia puede resumirse en una sola frase. Cuando el poder prueba los límites, la respuesta no es inmediata, pero deja huella. Cada pregunta, cada yes bajo juramento, cada silencio que nadie llenó fue parte de una prueba más grande que un juicio individual. Porque al final no fue una congresista contra un fiscal, fue una demostración pública de cómo se construye la intención, cómo se documenta una estrategia y cómo una narrativa repetida puede convertirse en acción real. Y una vez que ves ese mecanismo funcionar en cámara lenta, ya no puedes dejar de reconocerlo cuando vuelve a aparecer en otro contexto, con otros nombres. Lo inquietante es que esta historia no termina aquí. Este es solo un capítulo visible de una dinámica que sigue activa, ajustándose,
aprendiendo. Y entenderla no es un ejercicio académico, es una herramienta para no ser sorprendido la próxima vez. Si quieres seguir desarmando estas historias antes de que se normalicen, sigue el canal, porque lo más importante no siempre es lo que pasó, sino lo que ahora se sabe que es posible.